no os vais, pero si os interesa, lo dije ya en un mensaje en octubre, que si quien tenga interés en Erasmus tiene que planificarlo desde ya, porque tenéis que tener, claro, tenéis que pedirlo ya en octubre, tenéis que saber el nivel que necesitáis de idioma, tenéis que acreditar eso, ¿sabes? O sea que hay algunas cuestiones que tenéis que tener en cuenta. O sea, lo tenéis que pedir en octubre, pero para octubre tenéis que tener el nivel de idioma acreditado. Pero sería el año que viene porque nos tenemos que ir a partir de tercero. Claro, eso, pero tenéis que preocuparos ya, de que no lo dejéis para octubre, ¿vale? Que eso sale, la convocatoria sale y tienes que tener todo lo que te piden. Por eso digo, si tenéis en mente iros y preocupándoos de saber qué requisitos necesitáis. Luego lo que os anuncié en la jornada de la francofonía, mañana por la tarde, el francés cantado, eso no sé si lo anuncié aquí, pero lo anuncié. Os animo a que vayáis si os interesa ser profesores de lenguas, porque ha sido un curso que han usado el francés cantando para enseñar a la gente, y ahí van a hacer el acto como final, un concierto final. Hoy a las 3 el taller de títeres de sombra del proyecto Tunsabi. ¿Quién había? ¿Hay alguien? ¿Están aquí? Vosotros dos, contad un momento qué se está haciendo en ese taller, si animaríais a la gente a ir, porque acaba de empezar, empezó hace 2 miércoles, hoy seguiría la segunda sesión, si alguien quiere incorporarse todavía está a tiempo. ¿Cómo os llamáis? Marta y Mari Carmen, contad un poco, ¿qué hicisteis el otro día? ¿Qué vais a hacer en ese taller? Una especie de bautizo. A mí me socó un poquito porque no nos explicaron nada y yo me asustó al final, no. Pero en general muy bien, estuvimos haciendo con los títulos el códice que Sofía la escribió y vamos a hacer la segunda parte. Es un códice prehispánico mixteca, ¿vale? Que narra 2 ritos o ceremonias, uno el rito de invocación de la lluvia y otro el rito de sanación de enfermedades. En todas las culturas se tienen creencias, en todas las culturas se tienen curanderos, ¿no? Gente que se cura, y lo hacen normalmente a través de ritos. Pues aquí se narra, lo consideraban tan importante que en manuscritos prehispánicos, antes de que llegaran los españoles, se dejaron narradas este tipo de ritos. Los españoles acabaron con casi todos esos manuscritos porque pensaban que eran herejías y los quemaron, ¿vale? Pero algunos han sobrevivido afortunadamente, y entonces esto es un acercamiento a esos manuscritos de otra manera. En lugar de ponerte a estudiar sus características, su historia, lo que haces es con un etnodrama a través de títeres de sombra. El año pasado crearon esos títeres que vosotros estáis usando, los pintaron y demás, y ahora lo que vais a hacer es crear, creo que el objetivo final de estas sesiones es crear un juego, inventar un juego para que dar a difundir esta de una lengua que está cada vez más, tiene menos prestigio, hablantes están dejando de hablarla, como sabéis vosotras, ¿no? Y este tipo de rituales y este tipo de cosas pues se están perdiendo. Entonces la idea es conservarlo, como el trabajo de Joseph Sacos de conservar las lenguas, por aquí conservar ese ritual a través de un juego y perpetuarlo así. Si queréis participar en esto, que yo creo que no os va a suceder ninguna vez más en la vida, os animo a que vayáis, miércoles de 3 a 5, ¿vale? Y ya si vais a eso, luego os animo a que os quedéis a las 5 para la película esta italiana Bienvenidos al Norte, que también os anuncié ayer, o Bienvenidos al Sur. ¿Tú la viste? ¿Cómo se llama? Bueno, es que... La de Francia se llama Bienvenidos al Norte, pero la de al sur, ¿vale? ¿Por qué se llaman así? Venga, lingüísticamente. ¿Por qué la de Francia se llama Bienvenidos al Norte? Bueno, en Italia, donde está ¿sabéis? El dialecto que triunfó fue el toscano para la creación del estándar, y entonces las variedades del sur son las que están lingüísticamente más alejadas, la gente del norte a los napolitanos. No es como nosotros los andaluces con la gente del norte de España, que si queremos nos entendemos, aunque ellos tienen a veces dificultades de entendernos a nosotros. Pero la gente del sur habla una variedad ya tan diferente que se podría considerar desde el punto de vista lingüístico serían lenguas distintas, ¿vale? Lo que pasa es que solemos hablar por cuestiones de, como solo está el estándar, que es el toscano, hablamos de las demás como dialecto, y eso es un error. Eso lo pone bien claro en el artículo de Moreno Cabrera, que os voy a pedir a todos por favor que leáis para el viernes, porque lo va a dirigir además vuestro compañero, no podéis dejarlo tirado, ¿vale? Tenéis que leer el artículo ese, no es muy largo, yo lo he leído esta mañana y en 1 hora lo he leído. Hay algunos conceptos básicos que quizás ahora, si queréis, los repaso un momento para antes de leer el artículo, pero luego lo que quiero que hagáis en este es un tipo de clase diferente. Se trata de clase seminario. Vais a ver como en una clase seminario, si tú vienes a la clase con algo leído,
¿vale? Aprendes mucho más porque lo que se trata es de que en esa clase resolvamos las dudas, pongamos en común cuáles son los temas interesantes que Moreno Cabrera trata, si hay alguna cosa con la que no estoy de acuerdo, porque veréis que él hace algún tipo de afirmaciones bastante controvertidas. Pero lo que yo quiero que veáis es su visión de la lengua estándar, sobre todo, ¿vale? De cómo la lengua estándar, la idea más potente de ese artículo es que la lengua estándar es algo artificial y que no existe, es un ideal, que es lo que decía muy bien ayer, es un ideal, pero es un ideal equivocado, porque si todo el mundo hablara la lengua estándar, habríamos fijado la lengua y lo que significaría es que la lengua estaría muerta, ¿entiendes? Ese sería y no seríamos humanos, seríamos máquinas. Ese es el objetivo de todos los dictadores y todos los, ¿no? Convertir a la gente en máquinas que sean incapaces de pensar. Y en gran parte nuestro sistema educativo, desgraciadamente, tal como funciona muchas veces, funciona así, ¿no? En mi opinión, pero bueno, hay todo un debate ahí sobre eso, porque estaba diseñado en el siglo XIX para crear crear trabajadores de fábrica, ¿no? Capaces de hacer una cosa así repetitivamente, sin quejarse mucho y sin poner en cuestión, sin pensar críticamente y demás. Tenemos que ir en la nueva sociedad, tenemos que ir a un sistema totalmente distinto, donde lo que prime es el pensamiento crítico, la capacidad de pensar, la capacidad de aprender por vosotros mismos, porque ya ninguno de vosotros va a tener un trabajo fijo para toda la vida, ¿vale? Porque eso ya cada vez existe menos en la sociedad a la que vamos, todavía menos. Lo que vais a tener es capacidad de reinventaros, y si tenéis capacidad emprendedora y demás, pues podéis tener éxito en este tipo de sociedad, ¿no? Una sociedad un poquito más cruel, pero no sé lo que va a pasar en esta sociedad. Pero por ahora a los jóvenes no les va muy bien, desde luego, pero esperemos que cuando vosotros terminéis la carrera la cosa vaya mucho mejor. Entonces, de los conceptos que debéis saber, ¿alguien ha intentado mirar lo de Moreno Cabrera? Tú lo has intentado mirar. ¿Cómo lo encuentras? El nombre de entrada es un poco ladrillo, sinceramente. Ladrillo, ¿por qué ladrillo? Hombre, porque tiene muchos conceptos que de entrada yo, por ejemplo, desconozco. Vale, vamos a empezar por esos conceptos. Es fácil de leer. Yo lo he intentado 2 veces, me paro a la mitad y bueno, ya seguimos. Vamos a ver los conceptos que te han resultado difíciles. Venga, porque algunos que Moreno Cabrera sobre todo a veces usa un vocabulario. No lo tengo aquí, no lo tengo. Si lo pueden bajar de internet. Sí, lo tenemos. ¿Sabéis todo el mundo dónde lo tenéis? Yo lo he enviado en el último mensaje, os lo he enviado, y también lo tenéis, por supuesto, en la plataforma. Aquí hay 3 conceptos básicos que todo el mundo tiene que dominar y que tiene que saber, ¿vale? Que son los que dan título son estandarización, criollización y coinización, que así al principio parecen difíciles, pero si lo explicamos un poquito se van a entender. A eso iba, que yo creo que previamente a la lectura del artículo, ¿sí? Hay que, por ejemplo, yo en este manual ¿sí? me he ido a la parte que habla de lenguas pidgin criollas. Claro. Y parece que ahí desemboca en el tema de la estandarización, y así creo que te puede tomar. Claro, pero es que de eso se trata. Yo os pongo un desafío, os hago leer algo, ¿no? Y ahora vosotros, si algún concepto no entendéis, pues lo vemos aquí en clase, antes de que hagáis la lectura, para que podáis luego debatir, o vosotros mismos hoy día tenéis los medios a través de los manuales, a través de internet, para cualquiera de estos conceptos que en principio parece que no os quedan claros, pues facilitároslo, ¿no? De eso se trata. Si Moreno Cabrera te parece ladrillos, supongo que tendrás muchas más cosas en la carrera que te van a parecer ladrillos, ¿entiendes? Pero dime. Sí, yo me metí también a ojearlo y sí, hay una palabra, pero es que no me acuerdo muy bien, creo que era sabidurización. Sabir, es una de las cosas que vamos a ver ahora, que no es. Mirad, si miráis el sexto anuncio semanal, que es el que os mandé ayer, también lo tenéis aquí el primer vínculo, vamos a abrir una ventana nueva, es el capítulo de Moreno Cabrera. Ahora lo cambiamos de orientación. Espérate, tiene que haber alguna manera de cambiar de orientación. Sí, ¿Dónde está? Ahora que no lo veo. ¿Tú lo ves?
Pero de aquí yo no lo veo, pero No, aquí suele estar. botón derecho y se puede girar. Sí, mi ordenador hace eso, pero aquí no lo estoy viendo. Espérate, lo voy a descargar primero, que quizás sea por eso. Está ahí todavía en modo visión. Ahora abrir. Y ahora que lo abra en otro programa seguramente me dejará ver. Sí, girar a la derecha o a la izquierda. En este caso tengo que ir a la izquierda, pero no me deja. No puedo darle 3 veces. Sí, sí, ya, claro. Ahí llego. Venga, mirad. El artículo son puntualizaciones críticas. Letra más grande. Sí. Vamos por la mañana. Espérate aquí arriba. 200, vamos a ponerlo bien grande. ¿Vale? Y vamos pasando. Mirad, este es el título. Puntualizaciones críticas sobre los procesos de colonización, priorización y estandarización. Críticas es la clave. Eso es lo que quiero que desarrolléis fundamentalmente, ¿vale? Aquí Moreno Cabrera, uno de los grandes lingüistas de este país, y él no está satisfecho con algunas de las definiciones que se dan de estos procesos y de las ideas que existen porque él considera que están equivocadas, ¿vale? Y entonces lo defiende ahí en su artículo. Él usa una palabra que la usa solo él, ¿vale? Que es la palabra sabir. La mayoría de los lingüistas, en lugar de sabir, usamos pidgin. ¿Habéis oído alguna vez la palabra pidgin? Lengua pidgin o variedad pidgin. Cazalla, ¿qué te suena una lengua pidgin? Me suena una lengua que se está casi perdiendo y que es muy distinta a la demás, pero no sé ahora mismo el concepto. Va mal encaminado. Dime. Aprendí solamente una palabra clave que era para y gesticular mucho. Es sistemas de comunicación que surgen en entornos donde la gente habla distintas lenguas, pero tiene que comunicarse para, por ejemplo, comerciar, para intercambiar cosas. Imaginaos cuando los portugueses fueron por toda África hasta la India. En África hay 2000 lenguas distintas, ellos iban en distintas ciudades y tenían que negociar, no iban a aprender las 2000 lenguas o las 300 lenguas con las que se topaban. Entonces lo que se desarrolló con el tiempo, y esto ha sido, bueno, siempre pasa, siempre que encuentras a gente, tú te pones de acuerdo en algunas palabras, en este caso las del portugués están basadas en la lengua portuguesa, porque eran los portugueses los que iban negociando, y a los que querían venderle cosas les interesaba aprender, aprendían palabras del portugués y se generaba lo que llamamos una lengua pidgin, que en realidad no es una lengua, porque no tiene gramática, Lo que pasa es que luego puede haber procesos, que es lo que llama el sabirización, porque él las llama, Moreno Cabrera llama los pidgin lenguas sabir, y las llama así porque había en el Mediterráneo, tras el Imperio Romano, la Edad Media, creo que se estableció una especie de sabir, de una lengua pidgin a la que se le llamó sabir, ¿vale? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se escribe Pidgin, buena pregunta. La palabra pidgin parece ser, no sabemos muy bien el origen, la etimología, alguna gente la atribuye a la manera que tenían los chinos de pronunciar business, de ahí surge pidgin. Y pidgin se escribe, no te voy a poner por aquí, por pronunciando pidgin, lo pronunciaban las chinas, pinning, entonces lengua de negocios, ¿vale? Así de ahí viene. Y ese es el término que ha quedado en lingüística, son las lenguas pidgin, ¿vale? Y entonces son estas variedades pidgin. Busca en tu manual pidgin, a ver si te aparece la definición. ¿Qué dice de los pidgin? Business en chino cantonés. Bien, en chino cantonés. ¿Y qué viene a decir de la lengua pidgin? Bueno, es la lengua que cuando los colonizadores europeos llevaron a los esclavos a América, pues había una gran mezcolanza entre los mismos negros que iban allí, que entre ellos no había un dialecto, un idioma. Claro, y lo que entonces, sí. tuvieron que entenderse con los colonizadores, que sí tenían un idioma compacto, y fueron creando este tipo de lengua, que es muy primitiva. Bueno, a ver, una de las cosas que pone en duda Moreno Cabrera es que se puede hablar de las lenguas de primitiva, incluso en los procesos estos de sabirización y pidginización, que en realidad, a ver, la lengua pidgin en realidad yo no lo llamaría lengua, porque si os dais cuenta es para un intercambio, compartimos una serie de vocabulario, una serie de cosas, ¿vale? Lo que pasa es que luego, con el tiempo, algunas de estas lenguas, por ese proceso de pidginización, o lo que llamaría Moreno Cabrera sabirización, por este proceso
o preocuparos menos, se han creado cosas que han sido usadas por mucho tiempo, incluso, y por comunidades, no como verdaderas lenguas. La historia que suelen contar los lingüistas es que cuando una lengua pidgin se convierte en verdadera lengua es porque los niños pequeños de esas plantaciones de esclavos allí en América, por ejemplo, en el Caribe, oyen ese pidgin que está a su alrededor y convierten esa lengua en una verdadera lengua. Eso es el proceso de criollización tal como se entiende normalmente, pero Moreno Cabrera pone en duda eso, ¿vale? Moreno Cabrera, lo cual no quiere decir la mayoría de los lingüistas, si tú ves la definición ahí o cualquiera de los manuales, lengua pidgin, esta lengua de comercio y demás, que como ha dicho Eugenio, algunas de ellas, la portuguesa seguramente, lo que se cree es que la portuguesa, con el tráfico de esclavos, porque los portugueses eran los principales traficantes de esclavos, también los holandeses y nosotros también, los ingleses, pero los principales eran los portugueses. Ellos lo que tenían era en la costa oeste de África, tenían estaciones donde almacenaban los esclavos que iban comprando, porque a las personas se les consideraba mercancía. Hemos cambiado mucho, se los consideraba objetos, animales, ¿vale? Como los animales que te ayudaban a trabajar, pues lo mismo estas personas. Los tenían allí en condiciones infrahumanas, que no los consideraban humanos, durante varios meses, y en estas estaciones la teoría era que ahí aprendían esta lengua pidgin. El pidgin que oían lo aprendían, ¿vale? Para poder comunicarse entre ellos, tenían que comunicarse entre ellos porque cada uno de ellos hablaba la lengua de su padre y de su madre. En África hay 2000 lenguas, pues imaginaos. Y además cuando los ponían en los barcos, no sé si habéis visto una película creo que era de Steven Spielberg, que trata de un barco negrero de esclavos español, en el que se produce un motín por parte de los esclavos. Se preocupaban de que los que metían en los barcos fueran de etnias distintas para que no pudieran hablar entre sí su lengua, ¿entendéis? Para que no pudieran organizarse, hacer ninguna rebelión ni nada de esto. Entonces los llevaban a América y en América los ponían en plantaciones. Imaginaos, todos vosotros sois mis esclavos y yo soy el amo. Ahora, claro, ¿qué lengua vamos a hablar? Pues vamos a hablar la mía. Entonces, pero al principio, como vosotros no sabéis mi lengua, pues la teoría es que hablamos una especie de pidgin. Moreno Cabrera, junto con Bufuene y algunos otros que han revisado esta idea de los pidgin y de las lenguas criollas, lo que opinan es que lo que hablábamos, si yo era inglés, hablábamos un inglés coloquial, porque yo hablaba un inglés coloquial, y que de ese inglés coloquial, con la mezcla de las lenguas africanas que traéis vosotros, hay un contacto máximo de lenguas, ahí se produce el proceso de criollización, es el proceso por el cual se crea una lengua criolla, que tiene una serie de características muy interesantes, que alguna gente, y eso lo critica también Moreno Cabrera, las presenta como primitivas o menos simples, menos complejas, y no es verdad. Según Moreno Cabrera, puede ser que en gramática tienden a ser lenguas aislantes. ¿Entendéis lo que es una lengua aislante? Una lengua aislante es que no tiene morfología flexiva, que no tiene terminaciones, sino que es el chino, por ejemplo, es lengua aislante. El inglés, en gran medida, en casi toda su gramática, es lengua aislante. Alguna gente defiende que el inglés también es resultado de un proceso de criollización, de la mezcla de la lengua inglesa con la lengua de los vikingos, que era antiguo nórdico, con la lengua de los normandos. Hay gente que viene a defender eso, pero no vamos a entrar ahí. Pero el chino, por ejemplo, si tú quieres decir comeré, comería, comerá, comió, tú no solo tienes una forma verbal, tienes comer, el infinitivo. ¿Cómo haces el futuro, el pasado, el presente? Pues añadiendo adverbios, ¿vale? Diciendo, pues, antes de hoy, o ayer, o mañana, comer. Eso ya entiendes que es comeré mañana, ¿vale? Entonces las lenguas criollas tienden a hacer eso, porque en esa mezcla se tienden a perder muchas de lo que son las terminaciones de las palabras y todo este tipo de cosas. Pero eso, según Moreno Cabrera, no lo hace más simple, ¿vale? No lo hace más simple, no lo hace más primitiva ni nada de esto, simplemente porque luego tiene complejidad en otro tipo de estructuras y de cosas. Vamos, en este manual, Sí, como denominaciones, por ejemplo, la lengua pidgin tiene su origen en que se recibe por vía materna. Claro. Una primera característica. Exactamente. Las lenguas pidgin surgen en este comercio, somos tú y yo que queremos comerciar y creamos una lengua pidgin. Y esas lenguas pidgin se usan, a lo mejor se pueden usar por muchas comunidades durante mucho tiempo, pero normalmente no se aprenden como lengua materna. Lo que dice la teoría lingüística así al uso es que son las lenguas criollas el resultado de la evolución de una lengua pidgin
cuando se traspasa a la generación siguiente, imaginaos, sois mis esclavos, y ahora os dedicáis a tener niños, porque yo quiero tener más esclavitos, ¿no? Los niños esos oyen a vosotros hablar conmigo el pidgin, y convierten ese pidgin en una verdadera lengua. Ya la dotan de gramática, la dotan de estructura, la dotan de un montón de mucho más vocabulario. Seguirán usando más vocabulario. Claro, y gramática. Le meterían un montón sería una gramática así aislante, analítica, aislante en casi todas, pero ya está bastante más regularizada, y eso ha sido usado por Chomsky, por ejemplo, y Bickerton, un seguidor de Chomsky, como uno de los principales argumentos para defender que el lenguaje es innato. Si los niños, si es verdad esto que dicen, que ya digo, Moreno Cabrera lo pone en duda, pero si es verdad lo que dicen, que las lenguas criollas vienen de un pidgin, que es una lengua imperfecta, y los niños con ese input imperfecto han sido capaces de generar verdaderas lenguas, que serían las lenguas criollas. Por ejemplo, en Jamaica, una lengua criolla que tiene base léxica del inglés. En Haití hay una lengua criolla que tiene base léxica francesa. Luego hay varias con base léxica holandesa, varias con base léxica francesa. Pero lo que va en el Caribe no vais a encontrar ninguna, o se suele decir, normalmente solo nombrar una que tenga base léxica española. Curiosamente, cuando España era la principal potencia, y uno de los grandes dilemas, uno de los grandes misterios en la criollística es por qué no hay criollos españoles, cuando los hay franceses, portugueses, ¿vale? Entonces, ¿por qué no hay ese criollo? No se sabe muy bien la razón, hay distintas hipótesis. Una puede ser por la naturaleza de las colonias españolas, o porque los españoles se preocupaban de enseñar el español, o otra gente opina que sí lo hubo, lo que pasa es que luego desaparecieron y se confluyeron hacia el español así no criollo ya. Porque lo que suele suceder en las sociedades donde hay una lengua criolla es que la lengua criolla, como es la que se habla, convive con la lengua estándar, con el inglés estándar o con el francés estándar, y entonces, como podéis imaginar, la gente piensa, equivocadamente, por prejuicios, que lo que hablan se suele decir mucho, speak broken English, inglés estropeado, inglés roto, y no es verdad. Ellos hablan otro sistema que algunos, la nueva versión, la nueva manera de ver las lenguas criollas, consideran que sería como un dialecto del inglés, pero sometido a un cambio, una evolución tan fuerte por el contacto con tantas lenguas, que ha evolucionado, ha llegado mucho más lejos, ¿vale? Parecido a lo que yo diría aquí del andaluz, ¿no? El andaluz, por este proceso de coinización, que ahora vamos a ver, se convierte en una nueva cosa más innovadora, porque ha sido producto del contacto entre gente, y esa es la diferencia entre criollización y coinización. En criollización, gente que tiene lenguas distintas, que no se pueden entender entre ellos, mientras que en coinización son hablantes de una misma lengua con dialectos distintos de esa lengua, que sí se podrían entender entre ellos. Pero en el caso del andaluz, sí, se hablaba el castellano. no, es que por el norte había mucha variante. ¿Habéis visto el programa ese de...? Son distintas lenguas, ¿no? Sí, pero a ver, en la hipótesis esta de la coinización, el árabe juega poco, o sea, tiene influencia que deja muchos préstamos, pero en realidad a la estructura del castellano, excepto en algunas cosas como la preposición hasta, que se dice que es de origen árabe, en realidad la estructura del castellano el árabe le afectó poco, ¿vale? Entonces lo que dice esta teoría es que los del norte fueron empujando a los árabes hacia el sur, tuvieron mucho contacto con ellos durante muchos siglos, tomaron muchas palabras equivocadas, todas estas que empiezan por al, ¿no? O esta algarabía que hemos dicho, pensando que la al era parte de la raíz cuando era el artículo, ¿vale? Y en el español tiene tantos préstamos del árabe por esos contactos, ¿vale? Pero la teoría que defiende la colonización del origen de las variedades del sur, de las variedades innovadoras del español, lo que viene a decirte es que la gente que venía del norte hablaba variedades dialectales distintas de lo que sería el latín vulgar en aquella época, ¿vale? Y ese latín vulgar, la gente venía aquí con distintas variedades, lo que era por un lado el castellano, lo que luego dio, bueno, lo que dio el castellano, lo que dio el asturleonés, lo que dio el aragonés, ¿vale? Toda esa gente, lo que dio el gallego, se juntaron aquí, y entonces cuando junta a esa gente que habla variedades de una misma lengua, se produce un fenómeno natural, que es el de la coinización. Todos queremos entendernos, entonces tú, si eres gallega o si tú eres asturleonesa, las cosas más características de tu dialecto
pues las eliminas para poder entenderte conmigo. Y entonces eso puede explicar que el andaluz sea una variedad tan innovadora, ¿vale? Porque hay una fusión de todas aquellas y una eliminación. En inglés se llama muy bien lo de coinización, este término que es el tercero que aparece en el título, lo llama muy bien linguistic leveling. ¿Y entienden lo que es leveling? Nosotros diríamos nivelación, ¿no? Nivelación diríamos, o nivelización. Nivelación, me suena mejor nivelación. Nivelar, nivelación. Ya tienes una de nivelizar, ¿existe nivelizar? Bueno, pero da igual, tú creas una nueva palabra y te la aceptamos, no hay ningún problema. Nivelación, ¿vale? Una nivelación lingüística, ¿qué significa? Pues imaginar, ya, a mí me gustan las pizzas, pero sirven hacer muchas cosas. Imaginaos que yo tengo gente que habla distintas variedades de esa lengua, de las lenguas del norte, romance, castellanas, turleonés, vienen aquí. Pues imagínate, este que habla así, tan diferente, quita estos rasgos que nadie más comparte, ¿vale? Y te quedas con algo que ya es más homogéneo. Esa es la base de la koiné. La koiné, si habéis estudiado la antigua Grecia, surge como término cuando después de que Alejandro Magno conquista el imperio persa, en las ciudades griegas que funda, como llevaba un ejército que estaba formado de gente que hablaba variedad ática, jónica, distintas variedades del griego, pues se produce una nivelación en ese griego y ese es el griego que se considera que se llama koiné, ¿vale? Y lo que defiende Moreno Cabrera, a diferencia de otros, es que esta koiné no está tan relacionada con estandarización, porque parecería que es la estandarización, pero no. Él lo que dice es que la koinización está más relacionada con la criollización, y yo creo que él tiene razón. Koinización, mezcla de hablas de una misma lengua, distintos dialectos de una misma lengua que se funden y se produce esa nivelación. Criollización, gente que habla de lenguas distintas, como estos esclavos africanos que son llevados a América, que intentan aprender otra lengua y se produce un contacto masivo, un contacto lingüístico masivo que hace que se cree una nueva realidad, que serían las lenguas criollas, ¿vale? Las lenguas criollas son el producto del contacto masivo de lenguas distintas. Esta koiné sería el contacto de una misma lengua que se nivela, ¿vale? Que es lo que os he dicho yo, por ejemplo, que algunos defienden para lo que se llama General American, el norteamericano general, que se habla en casi todo Estados Unidos, menos en el sur y en el este, sería un producto de esa nivelación de las distintas variedades del inglés que llevaron los colonos ingleses a América, ¿vale? En Australia también se ve igual, en Australia no hay apenas diferencias dialectales del inglés, aunque sea un continente enorme, porque llevaron colonos de distintas partes de Inglaterra y hubo esa nivelación, ya me lo ha confundido, nivelación, ¿vale? Entonces, ¿entendéis? ¿Entiendes ahora ya lo que es lengua criolla, lengua pidgin, lo que es sabinización, criollización, coinización y estandarización? Bueno, aquí según el manual, sí. Estandarización, sí. Parece ser que se entiende las 5 lenguas colonizadoras más importantes, ¿no? El inglés, francés, portugués. No, bueno, a ver, todas esas lenguas han sufrido procesos de estandarización. Toda lengua que ha sufrido un proceso por el cual se ha creado una escritura y esa escritura se ha usado por parte de un Estado como ese ideal que decía él, pero que en realidad no existe, porque nadie lo habla y nadie en realidad lo escribe, ¿vale? Pero al que tendemos, esa lengua fijada, esa lengua que es el estándar, ¿vale? Está el inglés, está el francés, pero está en otras muchas lenguas. El italiano también tiene un estándar, el alemán tiene un estándar, todas las lenguas que han tenido una escritura y han tenido un desarrollo. Lo que pasa siempre ha sido un proceso y en cada sitio ha sido un poquito diferente. ¿Sabéis cómo el estándar italiano, la lengua italiana, viene del toscano? ¿Por qué? Ahí es donde viene la primacía de los literatos, los grandes literatos del inicio del Renacimiento, Dante, Petrarca, Boccaccio, fijaron ese estándar y tuvieron tanto prestigio, como eran todos de allí, pues eso es lo que se quedó como estándar, que luego cuando se creó el Estado italiano es el que han puesto como lengua estándar, y los italianos falsamente, llevados por prejuicios, piensan que esa es la lengua italiana y a los demás lo llaman dialectos, cuando los demás en realidad son lenguas distintas, ¿entendéis? El napolitano es una lengua distinta, ya ve la película esta tarde y lo veréis, son lenguas distintas, ¿entendéis? Lo que pasa es que los italianos creen, no, es que es la lengua estándar, eso es lo que tenemos que hablar, y se equivocan, pero bueno.
No, yo lo que quería ir a Sí. parar, que todavía sin haber llegado Sí. al fondo de la cuestión de lo que plantea el artículo, Sí, pero que hay un proceso previo, pitching. sí. Entonces una mezcla de ausencia de una lengua materna. Sí, es algo que tú creas En la segunda generación ya se va reconvirtiendo en en criolla. criolla. Bien. Y en un tercer proceso pasa a ser una lengua estándar. No necesariamente, perdona que te interrumpa, pero tú tienes el pidgin, que se convierte en criollo si es verdad lo que dicen la mayoría de los manuales, que Moreno Cabrera lo ponen en duda y da otra hipótesis, en el artículo da otra hipótesis, ¿vale? Tú tienes eso. Eso es resultado de contacto masivo de gente con lenguas distintas que tiene que comunicarse. Y primero nos comunicamos como podemos para comerciar, para... Luego, si ahora me llevas a una plantación hablando este pidgin y yo tengo niños, esos niños crean una verdadera lengua que son las lenguas criollas, ¿vale? Eso es el resultado masivo de contacto. Por otro lado, y relacionado con ese contacto, es lo que Moreno Cabrera llama coinización, que es el proceso de linguistic leveling o nivelación lingüística, por el cual es lo mismo, pero cuando pones juntamente a hablantes de una misma lengua, pero con variantes distintas. Como distintos dialectos Claro. que se unen para hacer una lengua entre comillas estándar, pero que no es una estándar. No es estándar, eso es lo que entiende, lo que Moreno Cabrera quiere dejar claro, que es una koiné, ¿vale? Es una koiné, es una lengua natural, ha surgido de la interacción. Y luego, separado de eso, que por eso no lo puedes juntar, separado de eso, están los procesos que pasan en los países donde se ha desarrollado una escritura, ¿vale? Y un prestigio, y una gramática escrita, y un diccionario, y se ha creado un Estado poderoso, fuerte, que quiere controlar a sus ciudadanos. Eso es de lo que habla García... García Calvo, el artículo de la ortografía, de lo que habla, ¿no? Dice, a los estados les interesa la ortografía, a los estados les interesa la lengua escrita, porque la lengua escrita la pueden controlar, pueden poner academias, pueden decirte, oye, tienes que escribir así, tienes que hablar así, ¿vale? Pero es falso, tú no puedes hablar así porque así no habla nadie, ¿vale? Entonces el estándar es algo que es independiente de estos procesos que hemos visto, ¿vale? Que estos son naturales y esto sucede siempre que juntas a gente, lo podéis ver en cualquier sitio. Mira, vais a Estados Unidos, ¿qué está pasando entre español e inglés en Estados Unidos? Está surgiendo el Spanglish, sería esa mezcla de las dos lenguas. En Singapur está surgiendo el Chinglish, que es entre el inglés y el chino. En la India también está surgiendo variedades de mezcla entre el hindi y el inglés. En la frontera entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, ¿qué se está creando? ¿Cómo llamaremos a ese? Pega nueva palabra, de portugués y español. Portuñol. Portuñol, muy bien, además existe, ¿vale? Esos son acrónimos, buscadlo, veréis millones de ejemplos de portuñol. Es decir, mirad más todavía, en la frontera aquí entre Cataluña y Teruel, Cataluña y Aragón, una cosa se llama la franja entre Aragón y Cataluña, existe lo que sus propios hablantes llaman chapurreao. ¿Qué implica ese chapurreao? Eso no es ni español ni catalán, eso es una mezcla, ¿vale? Es un catalán, en realidad es catalán, pero que tiene mucha influencia del español. En Galicia lo llaman castrapo. Es el español que hablan los gallegos, que como está tan contaminado del gallego, también es una mezcla. Es decir, tú siempre que tienes diversidad, se produce mezcla, ¿vale? Entonces, la mezcla natural son la coinización y la criollización. Y si queréis considerar la severización, eso lo podéis olvidar. La severización eso lo inventa Moreno Cabrera, pero bueno, está bien como proceso de mezcla, ¿vale? Y por otro lado está una realidad que todos conocemos, a nuestro pesar, bueno, o también nos puede venir bien para ciertas cosas, para suspender a los alumnos por ortografía, por ejemplo, que es la lengua estándar. La lengua estándar, ¿cómo surge? Mira el español, por ejemplo. Y, por ejemplo, tu amigo Tomás que vino el otro día, él pensaba, la gramática, la gente tiene la idea, sigue teniendo la idea de que la lengua no surge hasta que alguien escribe una gramática sobre ella, o hasta que alguien hace un diccionario. Y muchos dicen, no, hay algunos que defienden, no, es que el valenciano es anterior al catalán, porque la primera gramática se escribió en valenciano, ¿entendéis? Y porque piensan que eso es lo que explica el origen de una lengua, lo escrito, y eso no es verdad. La lengua ya sabemos que es lo oral fundamentalmente.
Entonces, el proceso de estandarización es algo que se produce en algunos países, en algunas comunidades, en algunas culturas, pero no en todas. La mayoría de las culturas del mundo no se escribe la lengua, ni hay estándar. Sí hay, Moreno Cabrera también lo trata muy bien, no en este artículo, pero en otros, sí hay en todas las lenguas del mundo, hay variedades cultivadas, aunque sea de la lengua oral. Las variedades estas rituales, lo que vais a hacer en el Punjabi es una variedad cultivada de una cultura oral, aunque luego lo pusieron en dibujitos, ¿vale? Tenemos todas las poesías de la poesía oral, ¿no? Toda la poesía oral, toda la literatura oral son cultivadas en el sentido de que hay una gente que se preocupa de buscar rimas, de buscar cosas, de hacerlo y de memorizarlo y de preservarlo de una generación a otra en la tradición oral, ¿vale? Eso es una cosa artificial, muy bonita, que tiene mucho mérito, ¿vale? Pero es artificial, ¿entendéis? Que alguien conscientemente crea, cultiva, etc. Cuando surge la escritura, tenemos la misma historia. Tenemos la escritura y ahora creamos, con el paso de los siglos, vamos creando un estándar. Y ese sería el concepto de estándar. Pero ¿ves cómo está separado de los otros dos? El estándar es coger, y normalmente ¿qué suele suceder en el estándar? Cogen uno de los dialectos, en el caso del italiano, el toscano, en el caso del alemán, el que usó Luther King en la Biblia, en el caso del inglés, Luther King no, Lutero King, es Lutero, Luther King es otro. Aquí, Lapsus. en este manual se Sí. utiliza el concepto de paso de la criollización a descriollización. Eso es otra historia. Por lo cual se va aproximando la lengua que aquí habla del superestrato, que es lo que yo entiendo que es la lengua estándar. Sí, te explico, pero eso pasa solo en las sociedades donde hay lenguas criollas. Te vas a Jamaica, te vas a Haití y te encuentras con una realidad muy interesante. La gente habla en la calle la lengua criolla, que es lo que han heredado a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero luego va a las escuelas y allí estudia la lengua estándar. El inglés, en Jamaica por ejemplo el inglés, en Haití el francés, estudia el francés estándar y demás. Entonces, como la gente piensa que habla un inglés estropeado y que el verdadero inglés es el estándar, y la gente piensa que habla un francés, en Haití lo llaman patois, como lengua, y que lo verdadero es el estándar, se produce un continuum muy interesante que va de que la gente intenta hablar como el estándar, ¿vale? Y se produce toda una serie un continuum de hablas que están o más cerca del estándar o más lejos del estándar y más cerca de lo que sería la lengua criolla, ¿vale? Entonces muy interesante, pero eso sucede solo en esas sociedades donde hay ese continuum entre la lengua criolla y todas las variedades que están intermedias, que te van acercando más a ese estándar que la gente aspira, que es el verdadero estándar y que es la verdadera lengua, equivocadamente, porque ese inglés estándar es una creación artificial de siglos fijada tras la recreación de la imprenta. En Inglaterra se fijó fundamentalmente tras la creación de la imprenta. Se creó la imprenta, coincidió con la aparición del Estado poderoso inglés, se basó en la variedad que se usaba en la corte, en la administración, ¿vale? Y eso es lo que nos ha dado el inglés estándar, ¿vale? Eso quedó fijado. Pero después el inglés ha cambiado muchísimo y el inglés tiene muchas variedades, ¿vale? En cualquier caso, Juan Pablo, Sí. tú utilizas la palabra equivocada, pero yo es que creo, bueno, todo el mundo quiere integrarse en la sociedad, quiere en la medida de lo posible tener un trabajo, Claro. incorporarse a la sociedad. Entonces los esquemas de poder son, pues por ejemplo, si hablar más en relación a lo que los medios de comunicación determinan, tienes más posibilidad de incorporarte socialmente. Mientras que si estás en tu manera de hablar pura y dura, pues tienes menos posibilidades de integración social. Sí, pero a ver, No significa que la lengua... claro, el problema está cuando se hace creer a la gente, o sea, si yo defiendo enteramente, lo dije el otro día, ¿no? Lo que Cazalla dijo en el debate. Él dice, mira, yo estoy en mi pueblo y hablo como los de mi pueblo. Estoy aquí en Sevilla y intento acomodarme a cómo hablan aquí, ¿vale? Le sale solo. Está en un registro formal, pues intenta acercarse a lo que serían las variantes escritas, que son las apropiadas en los registros formales, ¿no? Una conferencia formal, en la televisión si está leyendo noticias, etc. Yo le doy valor a todo eso, ¿vale? Ahora, lo que no me parece bien
es lo que se ha hecho tradicionalmente, de decir, no, los que estáis ahí abajo sois la escoria, la basura, y nunca vais a llegar allá arriba. Es lo que cuenta la película esa Fair Lady que pusieron el otro día, tú la viste, ¿no? Que cuenta esa historia, tú la viste, ¿no? ¿Qué viene a decir esa historia? Viene a decir que los que hablaban el Cockney, la variedad esta de Londres, puesto que hablaban una variante que no tiene prestigio, eran basura, ¿no? Así es como trataban a la chica esta, y ahora yo la voy a educar, le voy a limpiar esa lengua que ella trae, y voy a lograr de ella que venga a mi altura. La realidad es que los que viven en el barrio ese de inglés, hablando ese Cockney, se sienten tan felices como cualquier otra persona y seguramente son más felices que los ricos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, yo contra lo que estoy es contra esa idea de que el estándar sea eso a lo que todo el mundo tiene que llegar y dejar lo demás, porque entonces mataríamos la lengua, porque la lengua se caracteriza por la diversidad. Y una persona lo que tiene que hacer la educación y lo que tenéis que hacer vosotros es no decir a los gitanos, mirad, tienes que dejar de ser gitano. Porque ¿cómo le vas a decir a alguien? Tienes que dejar de ser gitano, tienes que dejar de hablar tu lengua y tienes que hablar el estándar si quieres que sea aceptado por nosotros. Te va a decir, vete por ahí. Ahora si tú le dices, oye mira, está muy bien, tu variedad tiene estas características, porque es lo que nos interesa a los lingüistas, estudiar cómo habla la gente, y vienen del contacto de tú traías una lengua cuando llegaste aquí y aprendieron español y tenéis vuestras señas de identidad a través de cómo os expresáis. O el inglés que hablan los negros en Estados Unidos es la misma historia, ¿vale? Siéntete orgulloso de eso y ahora intenta pues aprender la lengua escrita, porque es la que te va a dar una educación, la que te va a dar, pero sintiéndote orgulloso de lo que eres. Si tú lo que estás haciendo es machacarlo, lo que le estás diciendo, mira, aquí está el estándar, y aquí no vas a llegar tú nunca, porque esto es lo nuestro, ¿entendéis? Es cuando yo lo que me pongo es que se use como una herramienta de exclusión del que está... El que está más alejado de ese estándar estará siempre en desventaja con respecto a la gente que está más cerca de ese estándar. ¿Entiendes? A eso es lo que me... Entonces, y ese estándar, lo que nos viene a decir Manuel Cabrera, y estoy de acuerdo con él, es algo artificial, creado por las élites, creado por el gobierno, por los estados, creado con el fin de controlar, que es lo que todos los gobiernos intentan hacer y todos los estados, ¿vale? Pero, en resumidas cuentas sería lo correcto sería adaptarse, ¿no? Tener tu propia... es lo que dice, leer toda la parte que dice Manuel Cabrera de la acomodación. Como los hablantes, cuando yo intento hablar con alguien, yo me intento acomodar a ese alguien. Y de ahí surge la nivelación esa... La colonización. De ahí surge la colonización, exactamente. Es lo que intentamos, adaptarnos. Y surgen nuevas maneras. En las ciudades, cuando viene gente de muchas partes, surgen nuevas maneras de hablar, ¿vale? Pero eso es un proceso natural, la colonización, ¿vale? Pero luego está por otro lado el decir, no, hay un estándar y ese estándar que deberíamos hablar todos. Eso es lo que no es aceptable. ¿Entiendes? ¿Me estás conmigo en eso? Sí, no. Ahora ya introducí otro elemento que yo no sé qué es lo que se considera coinización. Coinización es cuando, de una forma natural, imagínate en una ciudad, llega gente de distintas partes que hablan, los ejemplos que te he dado es el andaluz. Una de las teorías, la de Penny, uno de los más reputados historiadores de la lengua española, opina que lo que sucedió aquí en Andalucía, lo que explica que el andaluz sea una variedad innovadora, es que aquí vinieron gente del norte, cuando hicieron la Reconquista, que hablaban distintas variedades de la lengua romance. Vamos a hablar, no hablamos todavía ni de... porque se parecían tanto en aquella época que no se podía decir que por un lado estaba el español, otro el aragonés, otro el catalán, aunque ya empezaban a tener sus diferencias. El riojano, en las distintas variantes de español y de las lenguas de gente que vino para acá, gente que se entendía hablando el romance, se produce un proceso de nivelación. Si yo hablo de esta manera, tú hablas así, cada uno hablamos de una manera distinta, pero nos entendemos, cortamos, eliminamos para acomodarnos, nos queremos acomodar unos a otros, y para que tú me entiendas, pues yo hay ciertas cosas que no hago, ¿vale? Y entonces así desaparecen una serie de sonidos y queda un sistema innovador. Y eso, ahí surgiría el andaluz. ¿Entiendes? Y eso es lo que sucedió en América con el inglés, lo que sucedió en América con el español de América a grandes rasgos. Manuel Cabrera menciona a varios autores que defienden que el español que fue llevado a América era el hablado fundamentalmente por la gente de aquí de Andalucía, que era la mayoría que fue a América en los primeros años, pero también fue gente del norte, que hablaba distintas variedades del español. ¿Qué pasó en América?
Toda esta gente que hablaba distintas variedades del español se acomodaron unos a otros y crearon el sistema que se usa en América, que tiene muchas características comunes, y luego con el paso del tiempo se está disgregando porque también ha tenido la influencia de las lenguas amerindias que hay allí y de los distintos avatares históricos que están sucediendo allí. ¿Entiendes lo que sería colonización? Pero eso es natural, colonización es natural, contacto de hablantes de una misma lengua que hablan variedades distintas. Criolización es natural, contacto de hablantes que hablan distintas lenguas, y algo parecido a sabinización pero a nivel de pidgin, ¿vale? Son casos extremos de contacto lingüístico, ¿vale? Y por otro lado, lo que te está diciendo Moreno Cabrera es que el estándar es una creación artificial. ¿Por qué es una creación artificial? Porque todo estándar está basado en una lengua escrita, ¿vale? Y una lengua escrita, la lengua escrita es algo artificial, aunque luego hemos creído durante siglos que la lengua escrita era la lengua, y por eso llamamos a la gramática que viene de letra, y por eso tenéis vosotros todas estas confusiones entre letra y sonido, que son las que estamos intentando quitar del medio. Entonces, si tú le haces creer a la gente que tiene que hablar el estándar, lo estás guiando por un camino equivocado, ¿entiendes? Porque el estándar no lo habla nadie. Es lo que nos ha pasado a nosotros con el inglés, por ejemplo. Lo que nos ha pasado a nosotros con el castellano. A mí desde chiquitito, oye, no, tú tienes que hacer la Z, y yo hago ya la Z, pero a mí naturalmente no me salía. A mí me ha creado un montón de problemas a lo largo de toda la vida, ¿entendéis? Entonces, ¿por qué crearle problemas a la gente? No, vamos a respetar lo que cada uno habla, eso es lo que opinamos hoy día. Las variedades de cada una, los lingüistas opinamos que son tan ricas, tan complejas, tan como las de todo. Sabemos que socialmente hay unas que tienen más prestigio, otras que tienen menos. Sabemos también que hay una escritura, bueno, pues vale, tienes que aprender la escritura. Tienes que aprender a acomodarte al registro según cada situación. Entonces, de eso se trata la educación, de eso se trata de enriquecer a la gente, no de hacerle sentir mal por quien es y decirle, mira, aquí estoy yo, que yo, claro, yo hablo más cerca del estándar porque el estándar se ajusta a mí. Es que no hay que incluir. Claro, que de eso se No hay que trata. incluir, sino acomodarse. Si aquí, por ejemplo, hablan este tipo y tú puedes hablar más o menos ese dialecto, pues tú un poco te acomodas, que esa persona también se acomode. Claro, pero lo que ha sucedido tradicionalmente, ¿qué sucede aquí con la gente que cecea, por ejemplo? ¿Nos acomodamos a ellos o ellos tienen que intentar mantenerse para que no nos riamos de ellos? ¿O los que jejean? No tenemos ningún tipo de respeto, y eso es lo que yo estoy intentando defender, que tenemos que tener respeto porque esas variantes lo único que son distintas, algo que es lo natural de la lengua, que es que haya variedad. No es natural que haya solo un estándar y que ese sea lo único que se quiere, que se debe hablar. Que eso es que la lengua está muerta. Claro, es que si todo el mundo habláramos como el estándar, habríamos matado la lengua, seríamos máquinas. Sí, José Manuel, perdón. No, que también dice que lo de una lengua estándar tenga la función, digamos, de coinización. Al revés, dice que hay lenguas que hacen, o sea, que la lengua estándar puede hacer todo lo contrario, sino descoinizar. Sí, o sea que él está defendiendo, mira, en este artículo lo que está defendiendo es que no es, es que muchas veces se ha agrupado estandarización con coinización, y que no es lo mismo, que la coinización es algo natural y la estandarización es algo artificial, y yo creo que él tiene razón en eso, ¿vale? Son procesos distintos. Aunque una coine me pueda llevar a un estándar, ¿se entiende? Sí. Entonces, para que se dé la colonización, tiene que ser lengua común, que tengan elementos comunes. No, a ver, para que sea la colonización tienen que ser hablantes que hablan la misma lengua, pero variantes distintas, dialectos distintos. Pero de dos lenguas diferentes no se puede dar para... No, lenguas distintas tendríamos criolización. Sí, criolización son muchas lenguas, ¿vale? Pero entre lenguas distintas, como español e inglés con Spanglish, pues un contacto de dos lenguas, eso no es colonización. Se crea una variedad porque, de nuevo, ¿por qué surge el Spanglish? Porque la gente se acomoda. Los hispanos que hablan español e inglés, hablan español en unos contextos, inglés en otros, entonces yo hablo contigo y los dos hablamos español y hablamos inglés, las palabras que usamos en el inglés, pues las usamos, aunque hablemos español, y no pasa nada. Hay gente que, los puristas, se están cargando el español, o la gente en Estados Unidos, uy, hay que luchar contra la invasión de los hispanos, porque van a acabar con la lengua inglesa, no sé, ¿te ibas a decir algo tú? Yo no. Te Me parece un concepto que de la opacidad morfológica, ¿eso qué quiere decir? Yo no entiendo bien. Opacidad morfológica quiere decir que a lo largo de la historia, ¿vale? Cuando las lenguas van cambiando,
cosas que eran claras, que tenían un significado claro, cada vez se hacen, a ver cómo te lo explico, se hacen menos visible cuál era su significado, ¿vale? O se amalgaman las cosas, o mirad, la morfología así más transparente, y es un estadio de la... Cuando veamos las lenguas en la morfología, vamos a ver, tú tienes aquí las raíces, ¿no? Y tú ahora tienes aquí los morfemas, los sufijos o los prefijos o lo que sea que tú usas para la flexión, derivación o para lo que sea. Solemos distinguir dos tipos de lenguas. Una son las que se llaman aglutinantes, una lengua como el turco. Tú tienes una raíz y para cada pieza de información que tú vayas a juntar vas a tener un morfema distinto. Si quieres que sea presente, o imagínate un verbo, amar, y ahora vas a añadir modo, indicativo, subjuntivo, pues tienes una partícula que te dice esto es subjuntivo, ahora va a ser, esto es pasado, esto, o sea, el pasado, ahora esto es perfecto, esto es primera persona plural o singular, ¿vale? Y tienes como 5 morfemas distintos. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo, las lenguas tienden, a lo que hemos dicho del finde, tienden a simplificarse, ¿vale? Y entonces lo que eran 5 morfemas, ahora de pronto queda convertido en uno solo, ¿vale? Y se convierte, imagínate, el amo, la O esa ya en primera persona, eso va introduciendo oscuridad en la morfología. Luego, el ejemplo